Vamos a leer, hermanos, con la ayuda del Señor en el Proverbios 1, versículo 20. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia? Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Versículo 29. Por cuanto aborrecieron la sabiduría, y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Ahora, Lucas capítulo 4, versículo 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en la sinagoga de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Versículo 20, y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿No es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Versículo 28, al oír estas cosas todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Y por último, Marcos capítulo 9, versículo 50. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Hasta aquí está bien. Esperamos que el Señor nos ayude y prospere la lectura de su palabra. Amén. El libro de Proverbios comienza mostrando el poder de la sabiduría, la capacidad, la gracia que Dios puede dar a los que quieren la sabiduría.
Es un libro que está lleno de consejos divinos para entender sabiduría, para entender el consejo, para entender la ciencia. Pero es el libro que describe quienes desprecian la sabiduría. Y hemos leído esta porción donde la sabiduría está clamando en las calles, en las plazas, en los principales lugares de la ciudad. Hay un clamor, algo que alerta con dolor, con urgencia. Algo que está presentando una necesidad de detenerse, de hacer un alto, de atender un asunto como principal fuente. Tristemente, en el mismo capítulo termina el colmo al que llega la sabiduría y los que no la oyeron, entonces comienzan a beber lo que sembraron, a cosecharlo, a saborear continuamente lo que en sus propios caminos Dios les ha dado, que se hastíen de sus propios consejos. Y a llegar al punto de aborrecer, pero seguir bebiendo y bebiendo aquello de lo que ya están hastiados, pero son sus propios consejos, porque aborrecieron el consejo mío. Es interesante que la sabiduría no clama en el mar, no clama en lo profundo de la tierra, como el salmista habla de la presencia del Espíritu de Dios. En las galaxias, ahí está la sabiduría de Dios. Pero ella clama donde hay habitantes, donde hay hombres y mujeres. Cada individuo con el que Dios está tratando. No hay uno, hermanos, no hay uno que escape de ese clamor. Dios está inquietando al hombre más impío de la tierra, al que se considera ateo. Dios está clamando. El apóstol Pablo habla de un ruego: reconciliaos con Dios. La simpleza, así como en el libro de Apocalipsis encontramos la tibieza de la Odisea. Uno piensa, hermanos, que tibieza es falta de una temperatura definida. Pero la simpleza es falta de sabor. Este mundo no tiene sal. Este mundo se está hastiando de sus propios consejos. Este mundo está invadiendo todos los espacios con consejos que parecieran ser muy efectivos, muy positivos, pero son sus propios consejos. La sabiduría está clamando. Y el mundo no entiende. El sistema, las cúpulas de este mundo todavía no entiende que lo que está preservando, lo que les está librando del juicio divino, es la sal que representa el pueblo de Dios. El pueblo de Dios no es un pueblo simple. Es un pueblo que tiene sazón. El pueblo de Dios es ese pueblo en quien Dios ha puesto su Santo Espíritu. El pueblo de Dios es ese pueblo al que Dios ha prometido, como hemos oído, morar en medio de ellos. Y la
presencia del Señor allí en la sinagoga el día de reposo me ha hecho pensar en la presencia del Señor no apreciada en medio de un mundo que habla maravilla de Dios, se expresa de Dios como algo muy bonito. Él se levantó a leer. Qué privilegio, hermanos, tener al Señor cada sábado como solía hacerlo en la sinagoga. ¿Qué representaría ver al Señor levantarse y ver al ministro tomar el rollo y ponerlo en sus manos, verle leer, palpar el cumplimiento de las Escrituras ante los ojos de ellos, poder escuchar el cumplimiento profético de lo escrito por el profeta Isaías más de 700 años antes, ante los ojos de ellos, y menospreciarlo? ¿Qué representaría para aquel pueblo ver al Señor enrollar el libro antes de aquel versículo que hablaba del día de la ira y cerrarlo? Ver al Señor sacado fuera de la sinagoga y ellos querían echarle por un despeñadero. ¿Qué olor quedaría en aquel ambiente cuando el Señor, manso y humilde, sabiendo que su hora no había llegado, pasó por en medio de ellos y se fue? Qué privilegio ver al Señor tan cerca de un corazón que ha decidido tomar su propio camino y su propio consejo. Tener las evidencias de que el Señor le habló, le mostró, pero no quiso su consejo. Y hermanos, creo que un creyente no puede ser calificado en Proverbios capítulo 1 como un simple que ama la simpleza. Pero hermanos, si pudiera hacer que un creyente transite por el camino de la simpleza, por las orillas, que él comience a ver algunas cosas relacionadas con la asamblea como algo cotidiano, algo simple, algo que no tiene mucho sentido, mucha relevancia. Cuando el Señor comenzó a mostrarle aquellos portentos que él llegó a hacer a través del profeta Elías, del profeta Eliseo, había muchas viudas en Sarepta de Sidón, pero a ninguna de ellas fue enviada Elías, sino a una de ellas. Había una de ellas que estaba reconociendo la necesidad de sazón en la vida de ella, la necesidad de la sabiduría. Solamente había un puñado de harina, unos leños secos. Ella estaba tratando de administrar en los días de aflicción. Y como hemos oído, esta no debió haber sido una viuda que estaba atribuyendo a Dios despropósito alguno. Una mujer como la que se describe en la epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Una mujer piadosa que ha lavado los pies de los santos, que puede llevar al sendero de la devoción a otro creyente, aún en los días más difíciles. Hace algunos días unos hermanos nos invitaron a almorzar y mencionábamos en el carro, ahí estaba una hermana, mencionábamos qué ministerio tan hermoso en estos días de tanta escasez, que esa familia esté pendiente de invitar a algunos a su casa a comer. Aquella hermana mencionó, no,
Me llamó la atención porque ella comenzó hablando de lo negativo. No, lo que pasa es que esta es una familia que ellos se unen. Ellos se unen todos y se les hace un poco más fácil. Yo le decía, bueno, hermana, allí se lo está poniendo más difícil el asunto, porque si son varios y se unen, son varias bocas. Sí, bueno, es verdad, pero a veces lo que uno tiene es un cafecito para darlo, y una vez le di un café a una hermana y hasta le subió la tensión. Bueno, como una falta de sabor, falta de esa presencia de el Dios que puede dar sazón, poner sazón en una vida, que puede preservar, que puede poner esa sal que preserva la comunión, que preserva el desarrollo de la asamblea, que preserva el cuidado de la doctrina, que tiembla cuando ve como si un desliz, como si falta de sabor, como simpleza, como aquel Ezequías. Yo estaba pensando en Ezequías como un hombre que mostró simpleza generacional. Cuando el profeta le dijo, bueno, mira, todo lo que vieron en tu casa, si van a saquearlo, van a llevarlo todo, pondrán a tus hijos, a tus hijas como esclavos. Y él dijo, bueno, a lo menos habrá paz en mis días. Una simpleza generacional, hermano. Yo no soy quien para hablarle a mis hermanos mayores, ancianos de una asamblea. Respetamos a los hombres de Dios. Pero hermanos, la simpleza en cuanto a lo que se debe hacer en la asamblea, por unos pocos días mientras ese hombre viejo está presente, pero ya se va a traer como consecuencia que la presencia del Señor no esté garantizada en aquel lugar. La simpleza de este pueblo de Israel les llevó al punto de no conocer el tiempo en que Dios mismo les estaba visitando. Oíamos en una de las oraciones ayer la necesidad de aprovechar bien el tiempo y de conocer las oportunidades de predicar el Evangelio a tiempo. Y hermano, cuánto uno tiene que reconocer que estamos fallando en eso, que pudiera haber como algo de simpleza en la vida mía. Si conocieras a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. ¿Cómo es posible, hermanos, que teniendo este libro, donde el Señor nos habla claramente, y que yo no busque con ruegos como aquella viuda de Sarepta, como aquel leproso Naamán? Señor, guíame. ¿Qué hago, Señor? Ayúdame a no ser simple en cuanto a lo que se necesita para que mi hogar esté en condiciones de que el Señor tenga libertad de estar allí. Como oíamos esta mañana, el delegar la educación de mis hijos a un teléfono, a una computadora, a los tíos, al hermanito mayor. Y cuando nos damos cuenta, el hogar está como tan desequilibrado, como simpleza. El consejo de Dios, el mundo entero está bajo el maligno, todo está plagado. Y hermanos, lo que oíamos esta mañana no es mi tema, pero a veces como que pensamos que los que hacen esos videojuegos son hermanos en comunión. Los diseñadores de las comiquitas
Pareciera que pensáramos, eso lo hacen hermanos de la asamblea. Son gente que está promoviendo la abominable pecado de la homosexualidad, el lesbianismo. Y usted, hermano, se habrá dado cuenta con preocupación que en los últimos tiempos, aún en el pueblo del Señor, uno ve con angustia tendencias que son el resultado de vidas simples, que no están viendo como malo lo malo. A lo bueno llaman malo, simple. Tened sal entre vosotros, buena es la sal, preserva, hermano, el Señor nos ayude. Una crisis de uno como Ezequías, simple, generacionalmente, sin importar lo que sufra la obra del Señor en el futuro. Eso tendrá consecuencias, pero tener a uno como el Señor, tenerle a Él, mejor dicho, entre nosotros, cumpliendo su palabra, hoy se ha cumplido. El Espíritu del Señor está sobre mí. Pero qué triste, hermanos, allí había una simpleza congregacional. No, ellos no estaban inquietos por saber si el Señor estaba en medio de ellos o no. Como hemos oído y a veces uno oye lo que ya oíamos de nuestro hermano. No, lo importante es que aquí estamos, hermanos, y estamos reunidos y el Señor prometió que Él está en medio de nosotros. Una dama en cierto lugar que no ha querido detener su ímpetu. Ella está moviendo alcaldía, ella está moviendo influencia, ella busca ayuda en los conocidos planes para construir un local. Y no hay manera de que ella se detenga. Y cuando ha dicho que se va a detener, pasan los 3, 4 días y otra vez, mire, ya pegué ventana, ya puse techo. Y a mí nadie me va a impedir esta obra que el Señor ha puesto en mis manos. Pero esa simpleza, ella está asegurando que aquí nos reunimos mi esposo y yo y oramos y el Señor ha prometido donde están 2 o 3. Hermanos, qué triste es no preocuparme, no tener sal, no tener la inquietud, estar seguro si el Señor está obrando con plena libertad, si Él se siente bien, con libertad en mi casa. Y lo que es de tanta importancia, hermano, en mi asamblea, en la asamblea, como si no me importa eso. No vamos a hacer lo que diga fulano, el hermano fulano, y el consejo es el consejo de Dios. Señor nos guarde, hermanos. ¿Hasta cuándo simples? Creo, hermanos, que es un clamor predominante para este mundo simple, pero también una alerta para nosotros, hermanos. Tened sal, que no seamos simples, que estemos seguros de la dulzura sin igual, como muchas veces cantamos, la presencia del Señor en nosotros y con nosotros. El Señor nos ayude y prospere su palabra.